a ver lo que es la tensión superficial. Bien, la tensión superficial tiene que ver con esa especie de capa que tienen los líquidos, eh, que es invisible y que es generada por las mismas fuerzas de atracción de los líquidos. Y lo que sucede es que, bueno, si nosotros pensamos en una masa de un líquido, pensamos en esta partícula que está acá en el centro, esta partícula está atraída hacia otras moléculas, ¿sí? Que, bueno, tiene fuerzas de atracción en distintos sentidos. En definitiva, la resultante vectorial de esta fuerza de atracción es nula porque está atraída hacia todos lados. Sin embargo, la partícula que se encuentra en la superficie, la que está acá arriba, está atraída por esta, por esta, por esta, por esta, y la resultante no es cero. Es una fuerza neta hacia abajo. ¿Ah? No es cero porque no tenemos nada arriba. Entonces, en un líquido dado, una masa de líquido, todas las partículas que están en la superficie tienen una fuerza neta que la lleva hacia adentro del líquido. Y si yo no lo tengo en un recipiente, esto es lo que provoca que los líquidos tiendan a formar la gota. La gota tiene una forma esférica porque todas las partículas que están en la superficie tienden hacia adentro. Ahora bien, cuando la gota cae, por acción de la fuerza de la gravedad, la gota adquiere esta forma porque es por acción de la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sería la tensión superficial. Entonces es esa capa imaginaria no, pero es una especie sí, de superficie donde la parte de afuera del líquido tiene como una especie de cierta resistencia y que a veces cuando uno toca el líquido nota cierta resistencia que no la nota cuando está adentro. ¿Ah? Bien, que la genera el hecho de las fuerzas de atracción, que en la superficie ejercen una fuerza neta y dentro no. Bueno, la tensión superficial también depende de esas dos cosas que dependía la presión de vapor, o sea que depende de la fuerza de atracción y depende de la temperatura. A mayor fuerza de atracción vamos a tener mayor tensión superficial. ¿Por qué? Porque de hecho nace de acá. A mayor fuerza de atracción, la tensión superficial es mayor. De hecho, líquidos como por ejemplo el mercurio líquido, el que es el único metal líquido, digamos, que pueden ustedes conocer, ¿ah? El mercurio líquido forma la gota perfecta, porque tiene mucha fuerza de atracción y forma una gota así. ¿Ah? En cambio, si tienen una gota de agua, es así. Y si ponen una gota de alcohol, ya les queda más chata. ¿Ah? La tensión superficial es mucho más grande en el mercurio líquido que en el agua, y en el agua más que en el alcohol. Y con respecto a la temperatura, bueno, cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas y aumenta la capacidad de las partículas de vencer las fuerzas de atracción que las mantienen unidas. O sea, las fuerzas de atracción intermoleculares se hacen menos eh, significativas, por lo tanto la tensión superficial disminuye. Y que a veces, bueno, eso yo lo puedo ver, por ejemplo, si estoy por freír y voy a ver bueno, que algunas cosas cambian cuando el líquido de la fritura está ha adquirido mayor temperatura. ¿Ah? Entonces, a mayor temperatura, tenemos menor tensión superficial, debido a eso, pongan, o sea, debido a que las partículas adquieren mayor energía cinética y se hacen menos significativas, entonces las fuerzas de atracción
intermoleculares. Bien, y la otra propiedad que tenemos para ver es viscosidad, una propiedad bastante parecida a la de tensión superficial en cuanto a los factores. La viscosidad se define como la resistencia de un líquido a fluir, ¿sí? Incluso se puede medir, como el tiempo que demora en caer en una pipeta, o sea, podemos llegar a tener una idea de cuán viscoso o menos viscoso es. ¿Tá? Y la viscosidad depende también de las fuerzas de atracción y también de la temperatura. Depende de las fuerzas de atracción de igual manera. A mayor fuerza de atracción vamos a tener mayor viscosidad. A mayor fuerza de atracción tenemos mayor viscosidad. ¿Ah? Porque bueno, entonces va a haber más cohesión entre las moléculas que conforman el líquido, ¿sí? Por lo tanto, las moléculas van a estar más atraídas, entonces va a haber más viscosidad. Y por otra parte, de la temperatura. ¿Ah? Bueno, entonces con respecto a la temperatura, lo que tenemos es que un aumento de la temperatura va a bajar la viscosidad. ¿No? Que eso es lo que yo le decía del aceite. Cuando esté el aceite hirviendo y listo para freír, yo me doy cuenta que está como menos viscoso. ¿Tá? O sea que a mayor temperatura hay menor viscosidad.